Queridos hermanos, mi nombre es Elki Zavala, perteneciente a la Iglesia Primitiva de Filadelfia, la IPP. Nuestra iglesia se basa en sus ministerios de las 5 reconciliación, restauración, renovación, reedificación y regeneración. La iglesia primitiva del primer siglo, pero presente en los tiempos modernos y bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor Alberto Sifontes. La palabra del Señor dice en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 13, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Hoy quiero hablarle de eso, sembrando la verdadera palabra de Dios. Todos conocemos y hemos leído la parábola del sembrador. Eso está en Mateo, Marcos y dice así en Mateo capítulo 13, versículo del 4 al 8, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, 60 y cual a 30 por uno. El predicar la palabra del Señor nos manda el Señor en, como dice en Marcos 16, 15, que dice, y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, va a caer en 4 áreas. Uno va a ser el camino, otro va a ser pedregales, otro va a ser espino y otra va a ser buena tierra. Estas 4 áreas forman el comportamiento de una persona después de oír la palabra de Dios al segundo instante, cómo es su comportamiento. Y lo explica el propio Señor Jesucristo, qué significa cuando la que cae al camino, la que cae en pedregal y así. Eso está en Mateo capítulo 13, los versículos del 18 al 23, y dice, y presta atención donde caen la interpretación de esta parábola. Dice, oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. El no entenderla no significa que usted no dé tiempo para que cuando llegue su debida interpretación, usted se goce. Si no lo hace, el enemigo viene y se la roba. Y el que fue sembrado en pedregales, vea la otra área, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, son que brinca al momento, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues a venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entiendan que no es una simbología que da su rostro para saber si verdaderamente usted se le está escribiendo la palabra en las paredes de su corazón. No es el gozo ni nada, sino es la realidad escrita de la palabra en las paredes de su corazón. El que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra que le fue dada y se hace infructuosa. Entonces, estas 3 áreas son las negativas de las 4 áreas donde cae la palabra. Nosotros, no es que no nos interesan, nosotros tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y cuando la palabra tiene poder y donde llegue la persona que lo recibe, la receptora, tiene que ser así como esta que viene, que es la última, que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. Predique la palabra. No ponga ningún obstáculo pensando en que se van a burlar de usted,
pensando que esta persona ya está perdida, pensando que la persona a quien usted le está predicando son duras de corazón. No, usted predique. Porque cuando se predica la palabra, estas cuatro áreas, nosotros no sabemos dónde va a caer, pero el Señor sí sabe. Y entonces cuando nosotros sembramos las palabras, nos convertimos en un labrador, que es una de las profesiones más hermosas en la parte espiritual, como lo explica Santiago. Santiago dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice: por lo tanto, hermanos, tened paciencia. Cuando un sembrador siembra, tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Predique la palabra. No ponga tiempo de que se debe de convertir la persona. Esos factores no entran en esta ecuación. Usted predique y espere con paciencia que dé el fruto. La persona va a ser tocada porque usted está predicando la palabra y ahí hay poder. Hay poder, como lo dice en 1 Pedro, que como cuando debemos de predicar y hablar conforme a la palabra. Hay poder ahí, dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Predique la palabra y que el buen barbecho, que es la buena tierra de las personas donde llegue esta palabra, dé el fruto al 100 por uno, al 60 y al 30%, pero que dé fruto. El objetivo principal de esto es que hay que salvar el alma. Las personas que no tienen la palabra del Señor no entienden el proceso de salvación. Y el proceso de salvación que tiene es tradiciones dadas a nosotros por los padres, que lo dice también en 1 Pedro. En tradiciones no se salva a través de la palabra. Y debemos de predicar que es a través de la gracia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que Él absorbió todo nuestro pecado y lo llevó al madero y se hizo maldición por nosotros y a nosotros nos dio la bendición de ser llamado hijo de Dios por gracias. Por eso que Santiago dice que cuando prediquemos y apartamos a alguien del más y estas personas dan fruto al 100%, se salva. Vean lo que dice Santiago, lo que ocurre cuando se agota una fuente de pecado. Dice así en Santiago 5:20, dice: sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Predique la palabra y predíquela con denuedo y predíquela eficazmente. Y para eso usted debe prepararse, porque tiene que hablar la palabra conforme a la palabra de Dios. No es conforme a WhatsApp, no es cuestión a otras personas o a gloria de otra persona. Usted lee la palabra. El Espíritu Santo lo lleva a todo juicio, a todo pecado y a toda justicia, y usted la predica. Y esa persona a quien usted le predica, ella la recibe y debe recibirla para que dé su fruto. Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a sus 12 apóstoles, y el propio Señor Jesucristo también predicó y predicaba, era la palabra. El Señor Jesucristo le dio orden a los discípulos cuando lo estableció y le dijo, primeramente les dijo eso, que fueran enviados a predicar la palabra. Eso está en Marcos 3, capítulo 3, versículo 14, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Y por eso es que las cosas en Hechos, al inicio de la iglesia primitiva, vean lo que estaba aconteciendo, todo el mundo predicando la resurrección de Cristo, predicando la gracia de Cristo. En Hechos capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Predique la palabra del Señor, predique a Jesucristo y no cese de hacerlo. Porque nosotros tenemos que ser como Pablo. Pablo se coronó de gloria cuando él dijo lo que había hecho de la prédica de la palabra, como está en Romanos 15, versículos del 18 a 20. Él dice, Pablo hablando de la predicación de la palabra,
del impacto que tuvo. Dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, a la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén, amén y amén. Qué glorioso Pablo, el, el Evangelio que él predicaba y las cartas que nos dejó para hacerlo. Predicaba a Cristo Jesús y empiece a no cansarse. A veces hacemos oraciones por personas que son familiares de nosotros, que no son convertidos, que viven en tradiciones de hombre, porque no leen la palabra. Y nosotros seguimos orando, pero cuando llegue cualquier oportunidad, usted predíquele que eso tiene un impacto, porque nosotros sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. Y por eso es que somos nosotros RCA, que es la redención, la crucifixión y el amor de Dios. Y somos SASA, que es la santidad y la sanidad de Cristo Jesús en nosotros. Pero más importante, somos GAD, que es la gracia del Hijo, al cual debemos predicar, que es el amor del Padre, que es así como debemos predicar. Debemos predicar con amor, no como juez. Con amor se predica. Y la comunión gloriosa del Espíritu Santo que nos guía a esta predicación. Aleluya, aleluya, amén. No cese de predicar la palabra de Cristo a los barbechos de los corazones de que no son convertidas, para que se salve un alma y se paren fuentes de pecado. Cristo los ama. Amén, amén y amén.